Vamos a hablar sobre esto con un ex procurador de la República. Gracias por acompañarnos, doctor Antonio Maldonado. Buenas noches, don Fernando. Gracias a usted por su amable invitación. No, gracias. Además, usted nos va a poder explicar con la claridad a la que está acostumbrado esto. ¿Cómo entender este comunicado de la Fiscalía, puesto que entendemos que ya había un proceso abierto por esto? Sí, en efecto, entendemos que el año próximo pasado ya el Ministerio Público instauró una investigación por estos hechos. Tal vez esta investigación está referida a la participación de funcionarios del Estado que no gozan de la prerrogativa del esa que se abrió el año pasado. En este caso estamos observando una acción derivada de esta prerrogativa, que hay que decirlo, es una prerrogativa constitucional que se aplica a los altos funcionarios del Estado como el presidente del Consejo de Ministros, pero ya también hay que decirlo, es anacrónica, ya debería desaparecer del ordenamiento jurídico peruano, lamentablemente se mantiene. O sea, debería ser la ley igual para todos. Exactamente, es totalmente anacrónica, así como hay muchas deficiencias que lamentablemente en nuestra arquitectura constitucional y jurídica se mantienen. Ahora, pero es cierto que está tan judicializada la política que habrían más recursos legales contra las autoridades, ¿no? Bueno, las hay contra los gobernadores y alcaldes que no tienen inmunidad. Sí, mire, el número de procesos de corrupción, investigaciones, etcétera, del año 2015-16 que tenía la Procuraduría Anticorrupción era de más o menos 33.000. Wow. Esta tal vez es una comparación grotesca, no lo sé, pero Alemania por ese mismo año tenía 3.000. Y se lo comento porque esto lo analizamos en alguna ocasión con un juez, ex juez alemán que radica hace muchos años en Perú, Horst Schönborn, ex jefe de la Oficina de Cooperación de Alemania. Pero más allá de eso, este número de casos se ha incrementado exponencialmente. Tengo entendido que el número puede superar los 60.000 casos en la actualidad. Entonces realmente es no solo es una cuestión estructural, histórica, etcétera, como Alfonso Quiroz la describió, sino ya es una pandemia. Entonces, se podrá procesar solo algunos cuantos, tomar muestras. Claro, salvo a los altos funcionarios, que eso sí, ¿no? Todo lo que les caiga, que les caiga. En realidad es un fenómeno imparable, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Y esta es la gran ironía. La única forma de pararlo es que quienes protagonizan estos casos no los cometan. Es la única forma. Es una gran ironía, pero eso es cierto. Pero para eso tienen que haber ejemplos de que se hace justicia con otros, porque eso es el mejor disuasor. Por supuesto. Y él es totalmente correcto lo que usted dice, don Fernando. Y el mejor, digamos, aliciente contrario es la impunidad. La impunidad le da fuerza y alas a todo el mundo, tanto civiles como funcionarios públicos. Pero sin embargo, ver que tenemos presidentes presos no es un ejemplo que haga que algunos digan, no, si hay presidentes presos yo también puedo ir preso, ¿no? Y siguen corrompiéndose. Porque saben que hay muchos otros que sí logran salirse con las suyas. Sí, porque en realidad, si nos referimos a la fórmula que define la corrupción de Klitgard, en realidad la corrupción no es un fenómeno de cálculo moral, sino de cálculo económico y de cálculo, por supuesto, de impunidad. O sea, si no hay sanción, las cosas se agravan. Tristemente hemos visto el caso de un gran personaje que pudo ser un gran líder histórico y que se aplicó a sí mismo una pena que no está prevista en el ordenamiento jurídico penal peruano, de haber sido condenado. Entonces, la situación es muy... ¿Se está refiriendo a Alan García? Al expresidente García. Cuando dice se aplicó una pena se refiere al suicidio. A la decisión que tomó, lamentablemente. Sí, pues no, es terrible, pero entonces el corrupto promedio podría pensar, sí, claro, hay presidentes presos, pero claro, como son presidentes, llaman la atención y por eso están procesados, pero a mí no me van a procesar nadie, yo no llamo la atención, paso desapercibido y me salgo con las suyas como se salió tal y cual otro que conozco. Sí, pero además el caso que es motivo de la información de hoy día, ¿qué se puede esperar de un señor que ve en el espejo a su jefa, la presidenta de la República, auspiciando las conductas de su hermano, como sabemos que sí, claro, por supuesto. Si es que la presidenta le baja el dedo, no será porque ella es un dechado de integridad. Exactamente. Yo creo que todo lo contrario. Creo que la señora Boluarte ha demostrado que ha fracasado como líder anticorrupción en el Perú y lamentablemente su gobierno también.
y yo creo que en un Congreso que ejerciera en la realidad del balance de los poderes, tendríamos a una presidenta en serios aprietos. Entonces, apostemos que si realmente le baja el dedo y no hay un acuerdo entre ella y él que lo haga flotar por un tiempo más, que lo suceda alguien que haga un verdadero compromiso de integridad. Mire, estoy seguro que, y esto no descalifica la investigación periodística, por cierto, que tiene ya un tiempo de hacerse y que prueba que en el Perú la noticia criminis no la ofrece el Ministerio Público, sino los medios independientes de investigación, etcétera. Pero estoy seguro que esta noticia ha sido filtrada desde algún sector interior del gobierno, o inclusive hace unas semanas conocimos de una lista de posibles nuevos ministros, etcétera. Siempre hay personas dispuestas a servir al país, en un sentido irónico. O sea que yo creo que por ahí viene la cosa. Claro, la judicialización de la política hace que muchos pues filtren estas cosas porque es su manera de hacer política, de bajarse a alguien. Y de obtener puestos, ¿no? Y de obtener el puesto del caído, ¿no? Es un juego de sillas musicales donde los expedientes dan la melodía. Es un juego perverso y es algo similar, tal vez usted recuerda el caso de los petroaudios, ¿no? Lo que pasó con el entonces presidente García es que personas muy cercanas a él prácticamente le dieron un golpe de Estado. Claro, pero reaccionó pero luego dijo esas ratas, ¿no? Y él puso la narrativa anticorrupción. Pero más que eso, hizo un operativo que terminó con quienes lo habían querido defenestrar en la cárcel. Exmiembros de la Marina de Guerra del Perú, en la cárcel. Entonces... Sí, y bueno, la tipificación de los delitos, negociación incompatible, ¿qué tal? Porque a veces ya nosotros estamos confundidos. Un mismo hecho es tipificado con 10 tipos delictivos parecidos, ¿no? Se caen 3 y queda uno. Creo que ya no es muy importante eso. No, mire, por supuesto, en lo que es el propio proceso penal es de gran importancia, porque eso puede definir la estrategia del caso, puede definir los medios necesarios de prueba que hay que aportar, puede definir el futuro del caso en el ámbito penal. Y me parece que de manera puntual que el fiscal de la Nación o la Fiscalía de la Nación ha hecho una valoración bastante prudente de los posibles delitos que se hubieran cometido. Entendiendo, por supuesto, y partiendo del presupuesto general, es que estamos frente a un delito de corrupción política que es parte de... Claro, es corrupción política o corrupción de funcionarios, eso sin duda. Que es parte de un delito de corrupción pública. Claro, y el mismo en hecho un sentido estricto, sí se aplican estas figuras. Y el mismo hecho puede ser susceptible de ser tipificado con 5 o 10 delitos. Sí, puede haber tráfico de influencias y a la vez negociación incompatible. Pueden haber figuras que el ordenamiento jurídico penal permite analizar a través de los concursos, el concurso ideal, el concurso material. En este caso, aparentemente han habido varios delitos. Y despejemos una duda. Claro. Es posible que estos hechos comenzaron cuando él no era primer ministro, sino ministro de Defensa. Sí. Si este audio, no sabemos la fecha, si este audio corresponde al tiempo, quién sabe si de repente antes de que fuera ministro, ahí habrían los mismos delitos. Sí, definitivamente que sí. Se refiere usted a estos delitos contra la administración pública que estamos comentando, que el Ministerio Público ha referido, negociación incompatible, patrocinio ilegal, etcétera. Los colegas han hablado en el curso del día de tráfico de influencias, otros de colusión, etcétera. Sí, por supuesto, son conductas tipificadas y previstas en el ordenamiento jurídico penal antes de y que congloban la posible comisión de estos delitos. Digamos, imaginemos que esto sucedió antes de que él fuera ministro y donde era el abogado de la ministra de Inclusión Social y vicepresidenta de la República. Igual puede estar traficando influencias. Sí, porque esto se puede ver desde diferentes ángulos. En primer lugar, el concepto del funcionario público para el ordenamiento jurídico penal es un concepto amplio, no es un concepto estricto. Entonces, en ese escenario esa hipótesis que usted plantea, podrías imputársele una conducta equivalente a la conducta de un reproche contra un funcionario público. Y pasemos ahora a otro tema. Se ha abierto
en algunos casos indagaciones, investigación, a varios congresistas que están ligados al caso de Patricia Benavides. Claro. ¿Cómo valorar el hecho del voto? Porque el voto pues es una institución democrática y el congresista siempre va a poder decir, no, mi voto no lo pueden considerar como una prueba de que yo me vendí o no, porque yo voto por mi conciencia y voto porque esto me cae bien, esto me cae mal. ¿Cómo valorar el voto dentro de una hipótesis delictiva? Sí, bueno, mire, este tema fue zanjado hace muchos años por procesalistas tales como Santiago Moreno López en el año 1879, cuando se refiere al tema de la prueba de indicios. Y dice que al criminal y a sus cómplices siempre lo perseguirán el espacio, el cuerpo del delito, el tiempo, el lugar, etcétera. Y en este caso me refiero a los indicios porque esos hechos no pueden ser analizados de manera aislada, sino que con una visión y un enfoque integral. Y es por eso que los indicios, cumpliendo ciertos requisitos de consistencia, coherencia, etcétera, etcétera, permiten construir un caso. Y otro elemento importante es el elemento del contexto. Es sumamente importante. El contexto para entender cuál es la gravedad del delito. El contexto es muy relevante en todos los delitos, en este en particular, porque nos permite entender cómo un grupo de congresistas llega a asociarse con una fiscal de la Nación, que es la titular de la acción penal pública, para lograr mediante un quid pro quo, un intercambio de favores, un escenario de impunidad. Y eso convierte a ese voto en un indicio que, puesto en un contexto mucho más amplio, le permite al Ministerio Público, o le podría permitir al Ministerio Público, desarrollar una teoría del caso, construir hipótesis y establecer las pruebas, los medios de prueba necesarios para fundamentar su caso. Claro. Y por ejemplo, el caso de la congresista Ruth Luque, ¿no?, que se reunió con Vladimir Cerrón y este señor Villanueva antes de que volviera a trabajar en la Fiscalía como asesor de Patricia Benavides, supuestamente para ver la posibilidad de que Pedro Castillo se beneficiase con que no lo incluya en una investigación y Cerrón también sacase lo suyo, ¿no? Claro. O sea, cómo una congresista se involucra en algo así. No son conscientes de aquello en lo que están, creen que otros lo hacen, yo también. ¿Qué pensamiento puede haber en el funcionario corruptible? Ahí entramos en un terreno que excede el plano de lo estrictamente jurídico penal y nos vamos al terreno de lo que es la psicología criminal o la antropología. Y sobre esto, los fiscales y los procuradores, como usted, supongo que tienen también una formación en eso, ¿no? Para entender con qué se están metiendo. Deberíamos tenerla, ¿no? Porque esto viene, por ejemplo, desde los aportes de Rico Ferri del siglo pasado, sobre lo que es el comportamiento criminal, etcétera, y otros estudios de antropología, etcétera. Pero sin ir muy lejos, hace un tiempo, un estudioso nacional publicó, tal vez usted recuerde, el libro El cerebro del corrupto. Y también un psicoanalista famoso que escribe en La República publicó un artículo acerca de cómo los electores eligen a los corruptos, no porque no sepan, sino los eligen precisamente porque son corruptos, en base a un estudio que hizo un psicoanalista norteamericano en base al caso Nixon. Entonces, esto es un fenómeno muy complejo. En parte también lo ha estudiado desde otro ángulo Alfonso Quirós, pero la verdad es que no tiene una explicación simple, sino una explicación muy compleja. Y entramos ahí a los factores que podrían prevenirlo. Y los factores que podrían prevenir este fenómeno involucran una clara determinación y compromiso político del Estado, de un gobierno, con el ejemplo, no con el discurso vacío de contenido, y sobre todo un proceso de largo plazo de reeducación de toda la sociedad, porque la sociedad peruana lamentablemente cree que la forma de obtener favores es entrando por cualquier puerta, y eso es en todo nivel. Si ¿no? definitivamente cae el señor Otárola, va a ser fundamental ver quién lo sucede y cuál es el compromiso de integridad que hace esa persona. Creo que sí. Bueno, eso es un rango de esperanza que hay que tener. Muchas gracias, doctor Antonio Maldonado. Y